Buenas a todos, despertados. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros, contando todas mis percepciones, todos mis procesos, todo aquello que me va aconteciendo en este camino tan bonito que es el despertar, con la única intención de poder compartir y aportar un granito de arena para aquellos que le pueda servir en algún momento de su camino. Hoy quiero hablar de un tema que ya tocamos hace tiempo, pero tocamos muy superficialmente, y es el tema de los problemas. ¿Qué hacemos ante los problemas? Hace poco reflexionaba y en una canalización pedí por favor que me dieran una explicación de cómo podemos afrontar los problemas cuando a veces tenemos problemas en nuestra vida que son realmente difíciles o duros de entender y duros de transitar. ¿Cómo podemos hacer para que ese proceso y ese caminar no sea tan arduo, tan duro, tan difícil, ¿no? Y ellos me hacían una reflexión que tiene que ver mucho con la ley del Tao. No sé si alguno de vosotros habéis buscado información sobre la ley del Tao, pero la canalización que me daban o el mensaje que me enviaban tenía mucho que ver con ese tipo de pensamiento. Pensar que toda la filosofía oriental tiene unas raíces muy antiguas y tienen una manera especial realmente de cómo afrontar los retos de la vida. Ya de por sí, en una conciencia terrenal, ya sabemos que la cultura asiática es totalmente diferente, ¿no? Para mí es una de las razas para mí más inteligentes realmente que hay en el planeta, por su forma de operar, por su forma de trabajar, por su forma de pensar, y cómo todo lo llevan muy organizadamente, y también tiene parte negativa, ¿no? Dentro de un comunismo también tiene parte negativa, ¿no? Pero creo que para mí es el colectivo más desarrollado, más adelantado que hay en nuestra cultura temporal de ahora mismo, ¿no? La ley del Tao lo explica muy bien, y ellos me lo decían, ¿no? Ellos me hacían referencia que la magnitud del problema se la damos nosotros. Cuando lo hablamos en un vídeo anterior y hacíamos referencia a cómo podemos dejar de no identificarnos, por ejemplo, con el ego, ¿no? Y hablábamos del tema de que somos nosotros mismos los que damos el poder a las palabras que nos ofrecen o que nos dicen. Si a una palabra no le ofrecemos ningún poder para que nos pueda hacer daño, da igual la palabra que nos digan, que no nos va a atacar, no nos vamos a sentir ofendidos, no nos vamos a sentir dolidos, ¿no? Si a esas palabras le damos poder, pues realmente podemos estar viviendo una situación que nos incomode y que nos disguste y que nos haga daño a nivel emocional, ¿no? En psicología, ya Aaron Beck, uno de los precursores en el cognitivismo, decía que la parte cognitiva es precursora del estado de ánimo. Con esto quiere decir que tal y como nosotros interpretamos una situación, se desencadenaría en un estado anímico. Si nosotros interpretamos una situación como dolorosa, sentiremos dolor. Si interpretamos una situación como triste, sentiremos tristeza. O si interpretamos una situación como alegre o feliz, pues sentiremos felicidad, ¿no? Entonces, más o menos tiene algo de similitud con el tema de los problemas. Si nosotros realmente a un problema que se nos presenta, que no es que quiera decir que podamos decidir qué es problema y qué no es problema, ¿no? Un problema es un problema y es aquí, allí y en cualquier parte del mundo, pero sí que nosotros tenemos la autoridad o el poder de darle la importancia significativa o real a dicho problema. Si nosotros entendemos un problema como algo muy grave, si ponemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo a nosotros nos deja una relación, una pareja nos deja, podemos entrar en un bucle de sentimientos de tristeza, de infravaloración, donde a lo mejor nos vamos a sentir rechazados, negados, o nos vamos a sentir que sin esa persona no vamos a poder realizar nada más en esta vida. Todo causa de esa monotonía, ¿no? De tener esa persona en nuestra vida diariamente a dejar de tenerla, ¿no? Es como la partida del ego, ¿no? Del ego dentro de la muerte, ¿no? Cuando una persona fallece, el no verlo nos hace pensar que la vida ya no va a ser igual, ¿no? Y aunque en cierta medida es cierto, pero el ser humano tiene un mecanismo de defensa y de superación
que lo que va a hacer es que ese sentimiento se adapte a nuestra rutina y que aprendamos a convivir con ello. Pues en una relación puede pasar lo mismo, ¿no? Cuando una persona nos deja, pues podemos sentir que realmente ya nada va a ser igual, que no somos válidos para hacer aquello que hacíamos ya con ella o con él, ¿no? Y que la vida pues se nos derrumba totalmente, ¿no? Por poner un ejemplo social y algo cotidiano. Esa sería darle una magnitud a ese problema de unas dimensiones quizá sobredimensionadas a lo que realmente es el problema, ¿no? Si en esa misma situación pues la analizamos y realmente sentimos que, bueno, pues que ha sido una persona que ha compartido con nosotros o hemos compartido un tiempo juntos, recordamos las partes bonitas de ese proceso junto con esa persona, con esa alma. Si entendemos que por cosas de la vida, pues los caminos se tienen que distanciar, y si en vez de, por ejemplo, pensar que sin esa persona ya no vamos a poder hacer todo aquello que hacíamos, sino lo vemos desde un punto de vista, desde una oportunidad a empezar a hacer cosas nuevas, a aprender, pues a hacer aquello que habíamos pensado pero que no lo hacíamos porque, por ejemplo, a nuestra pareja pues no le gustaba y no lo hacíamos por ese sentido, ¿no? O sea, si lo vemos como una oportunidad de renovación, de un cambio de vida, el problema va a seguir siendo un problema, pero la magnitud va a ser mucho más inferior, con lo cual vamos a poder transitar ese problema mucho más fácil. Sé que esto a veces es difícil porque cuando nos encontramos en una situación dolorosa, cuando nos encontramos en una situación que realmente es un problema, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, el cerebro humano, la tendencia del cerebro humano es ir hacia la parte negativa, ¿no? Somos nosotros con nuestra actitud, con nuestra voluntad, quien realmente redirigimos esa orientación innata del cerebro de ir hacia abajo, pues de intentar ir hacia arriba, ¿no? Eso es lo que nos va haciendo cada vez más fuertes, lo que nos va reforzando nuestra personalidad, ¿no? Y nuestras conductas, y nos hace intentar superarnos cada vez más para ser, pues, mejores personas y para experimentar esta experiencia de la vida, pues, de una manera mucho más feliz, ¿no? Pero realmente, si lo veis desde un punto de vista un poco más, no tan rebuscado y no queriendo entrar mucho en detalle ni pensarlo todo muy bien, si lo vemos desde una visión un poco más pasiva, por decirlo de una manera, que no es lo mismo que pasota significa aquel que pasa de todo, tampoco es tan complicado, ¿no? Si realmente nos paramos a pensar un poco e intentamos sacar hierro al asunto, la situación se va a convertir en algo menos doloroso. Como os decía al principio, la ley de Octao decía, ¿no? Si en un cauce de un río hay una piedra, ¿qué hace el agua, no? Supongamos que esa piedra, esa gran piedra que está cortando el cauce del río, es el problema. El agua, ¿qué hace? El agua o la pasa por los lados, se divide y la voltea, o pasa por encima, ¿no? Y la ley de Tao te suele decir que seas como el agua, ¿no? Como decía Bruce Lee, ¿no? Sé el agua, ¿no? En una metáfora de resiliencia, ¿no? De amoldarte a aquello que tienes o a la circunstancia que estás viviendo, ¿no? Como el agua, si la pones en una botella estirada, pues se amoldará, como si la pones en una botella aplanada y larga, pues se amoldará a la situación o a la estructura que la envuelve, ¿no? Esto más o menos tiene que ver lo mismo. Dependiendo del problema que tengamos, nos hemos de amoldar, tenemos que ser agua y amoldarnos a esa situación, y dentro de esa situación intentar desglosar todos aquellos problemas para poder minimizar, ¿no? Había otra conclusión que decía que si tú esa gran piedra que tienes en el camino es la que te está cortando el agua, y esto es un caso parecido al de la piedra, con los mismos componentes, pero desde otra perspectiva, ¿no? Si tú eres un payés, por ejemplo, que tienes un cauce del río que te abastece de agua, y hay una piedra grande en medio que es la que te está cohibiendo, por ejemplo, imaginaros que no permite pasar el agua de ninguna de las maneras, ¿no? Como podría ser una presa, ¿no? Una presa es una pared que contiene el agua, ¿no? Pues imaginemos que tenemos una piedra que nos estanca todo el agua y no nos permite acceder a esa agua.
como persona individual, no con la fácil solución de pues me voy con 5 personas y la cojo y la lanzo, la levanto y la saco, ¿no? Sino como problema individual que tenemos que solventar nosotros. ¿Cómo lo podías hacer, ¿no? Para que esa piedra pudieras eliminarla si realmente es una piedra que es tan pesada, ¿no? Normalmente suele costar mucho encontrar la explicación, porque normalmente siempre lo primero que vamos a pensar es en algo tipo mecánico, ¿no? ¿Cómo vamos a poder? Pues mira, podemos hacer una palanca, podemos cogerla con cuerdas, intentar estirar para que tal... esa mente constructiva que tenemos en todo momento, ¿no? Esa inteligencia que nos permite pues ir un poco más allá, intentar buscar soluciones, una inteligencia más pragmática. Nos desviamos directamente a esa explicación, más a lo físico que a lo mental realmente, ¿no? El ser humano es cierto que rápido recurre a la fuerza física, ¿no? Y como por ejemplo, pues se puede hablar de la violencia física, ¿no? Cuando una persona no tiene recursos para debatir o para defender su postura, lo más fácil es recurrir a la violencia física, y es lo que pasa en las grandes situaciones o la gran mayoría de situaciones donde hay violencia. Es esa falta de poder debatir, de poder argumentar una situación o una actitud, pues directamente se recurre a la fuerza física, ¿no? Pues en este sentido sería lo mismo, el hombre iría directamente pues a utilizar la fuerza física de alguna manera, cuando es algo mucho más sencillo, cuando realmente la explicación a la solución, cómo podríamos llegar a retirar esa piedra, siendo siempre sin ayuda de nadie, siendo un problema unitario de la persona en concreto, es tan fácil como romper la piedra en muchos pedazos para que esos pedazos se hagan tan pequeños que tú mismo puedas ir retirándolos. Entonces, esa metáfora se aplica a los problemas. Si tú tienes un problema que es muy grande, intenta dividirlo. Intenta dividir ese problema e ir atacando es una forma verbal de decir, ¿no? Pero ir solucionando cada parte del problema, que la suma de todas esas partes es la que conlleva a tener un problema tan grande, ¿no? Entonces a veces intentamos ir a piñón fijo contra el problema enorme, ¿vale? A tirar de fuerza mental o de fuerza física a ver si podemos arrancar esa piedra, cuando lo más sencillo es esa piedra romperla en los trozos mínimamente grandes como para que yo los pueda coger y ir retirando el camino, para que poco a poco el agua empiece a filtrarse y llegará un momento que, teniendo ese problema, la fuerza del cauce será tan fuerte que arrastrará ya la última parte del problema, tendrá la fuerza suficiente como para arrastrar y quitarnos esos problemas, ¿no? Entonces, el consejo que yo os doy, y que espero que lo podáis aplicar porque creo que eso nos ayuda tanto a encontrar un poco de resiliencia en nuestras vidas, ¿no? A encontrar esa facultad de poder adecuarnos, ¿no? A los problemas que tenemos, que nos vienen o que tenemos, a aceptarlos e intentar resolverlos, nos va a ayudar también a desglosar y a que esos problemas realmente no nos ataquen tanto, no los veamos de esa forma tan magnificada en algunas ocasiones, para poderlo resolver. Felicito a toda aquella persona que tiene esa facultad desde que tiene uso de conciencia y desde que se le va conformando una personalidad, que no se dejan afectar por los problemas, que realmente les dan el valor real e intentan, incluso cuando el valor es superior de lo que ellos piensan, intentan reducirlo para poder transitar mejor los problemas. Pero por desgracia la gran mayoría de personas, la gran mayoría de consciencias terrenales, por decirlo de alguna manera, no tenemos esa facultad y esa facilidad, ¿no? Nos dejamos ahogar rápidamente con un problema que a lo mejor es un problema, por poner una escala de nivel 5, lo elevamos directamente a 7,5, 8, dependiendo del carácter de la persona, ¿no? Y una persona de esas, pues a lo mejor tiene un problema 5 que por su carácter, su personalidad o por su consciencia, pues lo rebaja a un 3,5, porque ya ha aprendido o ya sabe o le sale innato el cómo dividir ese problema, el cómo no darle esa importancia para que tampoco le sobrepase la situación, ¿no? Esa es una forma que tenemos de afrontar los problemas, ¿no? En psicología hay 3 estilos de afrontamiento, ¿no? El primer estilo de afrontamiento es el que se enfoca directamente en la solución del problema,
Perdón, el segundo estilo de enfrentamiento sería el que se focaliza en saber cómo nos sentimos, ¿no? Y el tercero, que es el que también se usa mucho, es un estilo de afrontamiento pasivo de huida, ¿no? El que intenta pues pasar del problema o directamente dar la espalda y salir por otro lado para no afrontar ese problema, ¿no? Pues en este encontraríamos un estilo de afrontamiento realmente, que estamos afrontando el problema, que sería afrontamiento número 1, e intentaríamos desglosarlo de manera que pudiéramos afrontarlo, nunca mejor dicho, o atacarlo o abordarlo en pequeños grupos, digo grupos por decirlo de una manera, pero en pequeñas porciones para poder al final acabar resolviendo todo lo que es el problema en general, ¿no? Creo que es de la mejor manera que se puede afrontar un problema, y creo que es una manera que también nos va a ayudar a la hora de la verdad a intentar no intensificar esos estados emocionales que sentimos cuando hay un problema, a saber tener un poquito de paciencia, de resiliencia, a saber estar en nuestro lugar y a intentar no asustarnos rápidamente con aquello que nos procede, porque esos estados alterados emocionales, cuando estamos en angustia, cuando estamos en miedo, en temor o estamos en ansiedad, realmente nos bloquean nuestra cognición y no nos facilitan el cómo poder encontrar soluciones a esos problemas. Tenemos que encontrar un equilibrio, un estado de paz, un estado de tranquilidad o semitranquilidad para que nuestra mente realmente pueda llegar a una solución al problema. Y esta es una de las maneras que yo creo que se pueden afrontar mejor los grandes problemas, y siempre estamos hablando de grandes problemas. No estamos hablando de que se me ha roto un zapato o un tacón y esto es un problemazo. No, estamos hablando de problemas que ya tengan cierto grado de problemática. Como siempre os digo, os doy las gracias a todos los que veis este contenido. Pediros que compartáis y comentéis, o suscribáis o dais likes, porque es de la única manera que llegaremos a más personas. Esto es una cosa que es entre vosotros y mi persona. Yo solo soy la cara que se pone aquí delante, pero al fin y al cabo es, como siempre os digo, la única finalidad es compartir conocimiento, ayudar a aquellas personas que lo puedan servir, y en eso también participáis vosotros, con lo cual no os cuesta nada y es gratis realmente. Entonces, si os nace y os vibra dentro de vuestros corazones el poder compartir y ayudarme a poder llegar a más personas para que otras también se puedan beneficiar pues de esta información, porque yo no hablaría de enseñanza, sino de estas informaciones que le podían servir de ayuda en algún momento de su proceso, pues sería maravilloso. Y como siempre os digo, os deseo que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, y nos vemos la próxima semana.